Tekhala es un auténtico chief designer, es un experto en temas de prompting, ha creado una serie de volúmenes donde explica metodologías y recetas para poder generar imágenes deliciosas. Estoy muy contento de poderlo traer al canal para compartirlo con todos vosotros, y tú, que eres un auténtico gourmet de la imagen, estoy seguro de que vas a saber apreciar con tu exquisito paladar todos los consejos que nos va a dar. Un fuerte abrazo y que lo disfrutes. Bueno, pues Tekhala, muchas gracias por estar en el canal. Estoy muy contento de poder hacer una entrevista y poder charlar contigo. Gracias por tu tiempo y por estar aquí. Y nada, yo lo que quería un poco es que te presentaras a la gente del canal y que explicaras un poco pues tu motivación, cómo has llegado a esto de la inteligencia artificial, esta productividad que tienes, ¿no?, a la hora de crear. Muy bien. Pues nada, Kiko, yo encantado de pasarme por tu canal a saludar, a que la gente me conozca un poquito mejor. Y nada, bueno, pues yo me presento. Bueno, por cierto, me encanta el contenido que haces y nada, seguir así porque hay vídeos realmente interesantes y sobre todo súper útiles, ¿no?, para la comunidad. Entonces, bueno, yo me presento, yo soy Luis Riancho y bueno, como has dicho, ¿no?, soy Tekhala en Twitter, @Tekhala. Y nada, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, siempre me he dedicado un poco en el trabajo, pues temas de troubleshooting principalmente, ¿no?, de solución de problemas, y desde hace unos 6-7 años pues ya me adentré más en la parte de desarrollo de aplicaciones y gestión de proyectos, ¿vale? Yo vengo de esa parte de gestión de proyectos y pues de eso, desde hace unos años me encargo de la parte de gestión de aplicaciones, desarrollo de aplicaciones y soluciones. Hace, pues justo cuando hice ese cambio, empecé también a trabajar con soluciones de inteligencia artificial, basadas en inteligencia artificial, con modelos de machine learning, con sistemas o tecnologías de visión artificial para diferentes ámbitos, y todo ello pues me ha llevado a donde estoy ahora, que aparte de todo lo que friqueo en Twitter y todos los prompts que comparto, pues aparte soy director de una empresa tecnológica de transformación digital y una empresa de producto industrial dedicado a la estiba, y eso es la parte menos conocida de Tekhala, ¿no? Que es que aparte de todo esto que comparte, tiene un trabajo que bueno, que gracias. Y ahora un poco hilando con la pregunta también, o con la cuestión, ¿cómo se puede llegar a tuitear tantas cosas? Tantas cosas, ¿no? Pero bueno, yo quiero también compartir con la gente del canal que no lo conozca, pues que tú tienes también unas guías, ¿no?, para hacer prompt engineering, que es un trabajo que lleva mucho tiempo y que seguro que requiere de un esfuerzo por tu parte para complementarlo con el trabajo, o sea, con tus horas de trabajo, ¿no? Pues ahí es donde viene una de mis enfermedades, que es el amor por ChatGPT y todos los modelos de lenguaje, de procesamiento de lenguaje natural. Entonces, ChatGPT, al igual que Midjourney, pues te permite que tu workflow se acelere o se multiplique, ¿no? La velocidad se multiplique pues por muchísimo, ¿no?, por 1000 prácticamente. Entonces, yo soy una persona muy organizada, o pretendo ser muy organizada en mi vida, en mi trabajo, y aquí no he hecho una cosa diferente. He procurado pues ser lo más organizado posible. Primero estudiando cómo crear un prompt, cómo funciona Midjourney por detrás, ¿no? Hay que entender bien la herramienta para saber qué le tienes que pedir, y eso pues lo he unido a mis conocimientos también, o mi habilidad desarrollada parte de la experiencia, porque le he dedicado muchas horas a ChatGPT. No, pues todo ello combinado me permite pues crear prompts mucho más rápido, de forma mucho más ágil, sin perder el toque humano. Que yo no publico ningún prompt, yo no le pido a ChatGPT que me haga un prompt de personajes en 3D, porque no, yo primero le doy una base, ya he aprendido cómo funciona esto y le oriento. ¿Para qué? Para que me cree no solamente el prompt, o me ayude a crear el prompt, sino que también me cree el tweet, ¿vale? Sobre todo en inglés, que al final, bueno, pues hablo español, soy nativo español, entonces hablo bien español. En inglés me manejo, me defiendo, pero a la hora de escribir pues hay que dedicarle un tiempo, y ChatGPT pues me ayuda muchísimo. Entonces, bueno, eso es un poco la base que me permite pues crear o compartir 1 o 2 prompts por día aproximadamente. Hay días que igual no comparto, pero la media yo creo que es más o menos un prompt y medio al día. Y luego pues el tema de las guías que comentas ahí, bueno, que las tiene disponible la audiencia en Gumroad, en tekhala.gumroad.com. Sí, pondremos el link en la descripción y Perfecto, pues esas guías al final realmente la primera guía, la maquetación de la primera guía fue la que más tiempo me llevó. Tampoco fue una cosa excesiva, porque ahora tenemos herramientas maravillosas como Canva, que la uso prácticamente para todo en este sentido, a la hora de montar pues cualquier presentación, cualquier imagen con algún texto, pues usas Canva. Hay mogollón de herramientas, pero bueno, yo uso esa. Sí. Y hice eso con... que tiene inteligencia artificial ya también, Canva. De hecho, tiene incorporada. Sí, por ejemplo, a la hora de quitar fondos, pues funciona bastante
bastante bien la versión, eso sí, es una versión Pro. Y luego pues también a la hora, cosas de inteligencia artificial que a veces no notamos, pero toda la inteligencia de negocio que tiene detrás, el recomendarte imágenes en función del texto que hayas puesto, todo eso es inteligencia artificial también, sí, también. Y fomenta la agilidad a la hora de crear. Entonces, bueno, pues creé esa primera plantilla, la guía número 1, y a partir de esa primera plantilla, pues yo ahora mismo creo las guías, también porque vas cogiendo rodaje, ¿no? Llevo, no sé, son 14 volúmenes de guías de prompts, más la cinematográfica, más la de fotografía, son 16, si no me equivoco, 16 o 17 guías, entonces ya, pues me salen como churros, ¿no? Muy productivo. Es decir, sí, tengo el workflow, que luego, bueno, si quieres comentamos también cómo es mi workflow a la hora de crear un prompt. Pues seguro que a la gente del canal le interesa, porque el cómo utilizar en el workflow de trabajo las inteligencias artificiales, yo creo que ayuda, ¿no?, a la productividad. O sea, que también puede ser muy interesante que nos expliques un poco los procesos. Por supuesto. A la hora de crear un prompt, digamos que está la fase más creativa, ¿no?, más de inspiración, más de idea, y luego la fase más técnica, de conocimiento de la herramienta y cómo la utilizas. Entonces, a ver, a veces, como yo no soy artista, no me considero artista, ni AI artist tampoco, ¿vale? No me considero simplemente, ni siquiera prompt engineer, me considero prompter. Pero bueno, aparte de eso, es un poco como artista o como creador sí me considero. Como creador, la inspiración a veces te viene. Y otras veces no te viene tanto, la tienes que buscar un poco, ¿de qué mood estás hoy? ¿Qué te apetece? Me apetece hoy y no puedo porque llueve, pero me apetecería muchísimo poder ir a la playa. Bueno, pues cierra los ojos, imagínate que estás en la playa o yo qué sé, jugando con una pelota de playa, lo que sea, e intenta describir eso en Midjourney, ¿vale? Descríbelo, literalmente. Preferiblemente en inglés, usa ChatGPT para la traducción, y una vez tú tengas clara la idea de lo que quieres transmitir, pues directamente se lo plasmas a Midjourney, ¿vale? Y te va a devolver una serie de imágenes. Esta es una opción. Ya una vez manejas prompting y additive prompting, que luego comentamos un poco por encima si quieres, yo creo que es muchísimo más ágil, pero para ir empezando yo recomendaría ir así. Y una vez encuentras una imagen de referencia que te gusta, aunque no es exactamente lo que buscabas, pero te gusta, cógela, dale a upscale, ¿no? Hazla en grande, cópiala y usa Describe. Describe es un comando maravilloso. No sé si mucha gente usa, seguramente sí, pero creo que a la hora de craftear un prompt no se usa tanto. Se usa más porque, joder, cómo me mola esa imagen, voy a usar Describe hasta que la copie. Para la gente del canal que no sepa lo que es Describe, es un comando de Midjourney que le pones una imagen y te saca 4 prompts. Cómo Midjourney entiende con los tokens y con las palabras esa imagen, ¿no? Eso es. Es preguntarle a Midjourney, oye, yo quiero crear esta imagen, ¿cómo me aconsejas que la cree? Hay que conocer cómo funciona la herramienta, como te decía antes, y al final todo modelo de inteligencia artificial, esto lo voy a entrecomillar mucho y que los más técnicos o los más puristas no se me echen al cuello, pero al final son cajas negras. ¿Eso qué quiere decir? Que el funcionamiento no es lineal, no siempre se comporta de la misma manera, por lo que si tú haces Describe sobre una misma imagen 3 veces, vas a tener 4 prompts en cada imagen y esos 4 prompts van a ser diferentes entre sí, con lo cual la idea aquí es ejecutar esos prompts y probar cuál es el que más te guste, y a partir de ahí ir viendo la estructura del prompt, ir adaptándola a lo que tú quieres, quitando elementos, añadiendo nuevos, hasta que tú consigas tener una estructura pues lo más organizada posible, y lo más, también os digo, que no sean prompts narrativos o poéticos, ¿no? Sí. No pongáis, hay gente que pone textos enormes. Que eso es un poco cuando empezó todo, ¿no? Cuando empezó todo, ¿no? La gente, sí. Midjourney soporta como máximo 60 tokens, y aún así cuando tienes 60 tokens pierdes todo el control. Para mí, los prompts que mejor funcionan pueden estar entre 20 y 30 tokens, o 20 y 30, no sabes, bueno, ya sabéis que no son palabras, un token pueden ser 2 palabras, pueden ser caracteres solo, bueno, un poco esa es la idea. Una vez has estructurado tu prompt, es decir, lo has organizado, has cogido los elementos que te gustan, a partir de ahí ponte a jugar con él. Y para mí un buen prompt, que son los que yo considero buenos prompts, son los que comparto en Twitter, o en X, perdón, a ver si nos van a banear de todos los lados, en x.com. Un buen prompt es aquel que te permite generar imágenes similares cambiando ciertos aspectos. Por ejemplo, pues quiero crear, el último que he compartido, pues son personajes en 3D con estilo low poly, ya sabéis, esos estilos un poco 3D que son como menos definidos, con formas grandes y demás, y que ese prompt me permite, pues he creado un guerrero orco, una bruja, ¿qué más? Un mecánico he creado y un elfo, por ejemplo, ¿no? Entonces me ha permitido que las 4 imágenes tengan el mismo estilo, similar, pero yo puedo variar el personaje, el fondo y los colores principales. Entonces para mí eso es un buen prompt, cuando yo puedo usarlo para generar diferentes imágenes pero dentro de un mismo
mismo estilo. Para iterarla. Entonces, eso es para poder iterar sobre ello. Yo uso que bueno, hilando también un poco lo que hemos comentado alguna vez, Kiko, que estoy trabajando en una web de, bueno, pues para una web además totalmente gratuita para que la gente aprenda prompting también. Eso sería un componente o una referencia adicional a todos los vídeos de Kiko, que son buenísimos, ¿eh? Sí, no, esto sería para ayudaros un poquito más. Lo pondremos también en la descripción. Perfecto, pues estoy trabajando con la gente de Storia, bueno, que patrocinan una de mis guías, la cinematográfica, en una web pues que sea pues una buena documentación, una documentación más amplia que la que disponemos ahora mismo de Midjourney, pues con ejemplos, con retos, incluso con forma de contactar conmigo a través de un hashtag para que, bueno, pues para compartir los resultados, para que resolver dudas, lo que sea, yo voy a estar ahí. Entonces, bueno, la web se llama promptingforartists.storia.ai, ¿vale? Y ahí, bueno, pues ya os digo que el 26, hoy es 25, para poner un poco contexto a la gente, el 26, o sea, mañana estaremos ya en vivo, eso es. Entonces ahí, lo hilaba con esto, ahí se mostrará y la primera lección, una de las primeras lecciones es cómo crear prompts usando la técnica de additive prompting, ¿vale? Que es, bueno, una técnica que yo uso, y los que conozcáis mis tweets y mis prompts, pues ya estaréis familiarizados con ella, que es usar las pipes, ¿no? Las barritas verticales para separar las diferentes categorías de un prompt, ¿vale? Entonces se puede dividir entre sujeto, un guerrero orco, en un estilo, en 3D, low poly, lo que sea, con un background que sea, y con los colores naranja y verde, los que sean. Más luego, bueno, el aspect ratio, que yo creo que ya lo has comentado en alguna ocasión, y sobre todo el manejar mucho el comando stylize, que también va a aparecer en esta referencia, que es el gran desconocido para mí, que muy poca gente lo usa, pero la gente que lo usa y que sabe su potencial, pues bueno, consigue que sus prompts sean mucho más efectivos con respecto a lo que quieren conseguir, ¿vale? Los prompts, el stylize, que es el comando, el parámetro -s, que es un parámetro que va de 0 a 1000, lo que te permite es que cuanto menor sea ese parámetro, más se va a ajustar la imagen a lo que le has puesto en el prompt, ¿vale? No va a hacer virguerías, no va a hacer, no va a ser muy artístico, así lo define la documentación de Midjourney. Mientras que si le pones 1000, pues ya os digo, de 0 a 1000, el prompt va a ser muchísimo más artístico, sí que va a ser mucho más bonito, mucho más delicado, mucho, no sé, más impresionante, pero quizás se aleje de lo que tú realmente querías, ¿vale? Eso se usa mucho, por ejemplo, para logos, para diseños en 2D, para stickers. Yo os invito a todos a que lo probéis. Estoy convencido de que la audiencia podrá aprender todos estos trucos, ¿no? Dentro de la plataforma online, o sea que pondremos la URL en la descripción y así que aprendan a utilizar todos estos consejos y estos trucos que estás explicando. Pues me parece súper interesante y la verdad es que a mí me gustaría también un poco que nos hablaras también de esta comunidad que hay en Twitter. Hay varias comunidades sobre la inteligencia artificial generativa. Hay una más global que por eso nos explicabas que sobre todo publicas tweets en inglés y tal, ¿no? Pero también hay una comunidad, ¿no? Española de creadores que utilizan la inteligencia artificial. ¿Qué nos puedes explicar un poco de esos entornos, ¿no? Y cómo estás creciendo, ¿no? Pues, dentro de esas comunidades. Sí, a ver, al final, la verdad, bueno, lo primero, la comunidad que se ha formado en Twitter, yo nunca había visto, llevo en Twitter desde 2010, entonces yo he visto de todo. Y la comunidad que se ha creado en torno a este tipo de contenido, principalmente por cuentas, claro, las cuentas referentes que han sido pues Chris Catasnova, ¿no? @iCreateLife, Heather Cooper y bueno, estas personas que son especialistas en este campo, pues desde el primer momento, aprovechando también un poco su tirón, su audiencia y demás, pues han creado una comunidad pues muy, muy amable, que comparte mucho conocimiento, que se apoya unos a otros, ¿no? Y bueno, ahí empezó un poco todo, yo creo que más o menos marzo, abril de este año, y poco a poco eso pues ha ido tendiendo a que también pues diferentes grupos de gente que tienen cosas en común, en nuestro caso pues lo que comentabas, ¿no? Esta comunidad de habla hispana, o mayoritariamente somos gente de España, creo que hay alguien también de Latinoamérica, entonces bueno, pues ha formado un grupo ahí, ¿no? Que todos los días pues, bueno, que tú obviamente tú también estás, por supuesto, y nada, pues todos los días pues comentamos temas de inteligencia artificial, pero muchas veces divagamos, yo soy el primero que os suelta mis paridas, y yo creo que se ha montado pues una comunidad muy, muy chula, y en la que siempre también estamos dispuestos pues a ayudarnos unos a otros, ¿no? Que es pues un poco de donde venimos, ¿no? De esa comunidad. Estoy de acuerdo. Yo, bueno, para que lo sepa la gente del canal, y a ti ya te lo he dicho de manera personal, pero que yo empecé a aprender todo lo que es el prompting y todo lo que es estas tecnologías, sobre todo gracias a ti, a Mallorquín, a gente que está dentro de la comunidad creadora, que empezaba a compartir pues desinteresadamente
tus volúmenes, el resto de creadores, esos prompts, y yo me metía en Twitter como diciendo, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿No? Y sí, es cierto que, bueno, en esa comunidad pues tiene este ánimo, ¿no? de colaborar y aprender. Sí, y ha surgido, y lo bueno, y a mí eso me reconforta mucho, es que ha surgido muy de forma natural, tanto con la comunidad no hispanohablante como, por supuesto, con la comunidad hispanohablante, que lo que nos permite esta comunidad o este grupo no que tenemos ahí es conocer mejor a quién está detrás del avatar. Y realmente la gente que está ahí, pues es gente, vamos, increíble, cada uno con sus historias, con sus experiencias, y con su conocimiento. Yo aprendo todos los días de todos vosotros, mogollón de cosas, y vamos, me encanta pues eso, echar unas risas de vez en cuando, hablar de temas más técnicos de Midjourney, divagar sobre, bueno, otro tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo, vamos, hacer hincapié en ese compañerismo, ¿no? En esa intención de apoyar siempre lo que hacemos o lo que hacen, ¿no? toda la comunidad, lo que hacemos unos y otros. Entonces, vamos, yo os invito a que os unáis. De hecho, tenemos una comunidad en un espacio, ¿no? En Twitter, una comunidad en Twitter, mejor dicho. Y bueno, os invito a que os unáis, y si tenéis algún problema, pues me mandáis un mensaje que aunque creedme que cada vez más, y no me estoy quejando, yo estoy encantado, cada vez más tengo notificaciones y mensajes, entonces, pero lo que sí que os prometo es que más tarde o más temprano os contestaré a todos. No suelo tardar más de 2 o 3 días, ¿vale? También, obviamente, esto no es mi trabajo, entonces hay veces que simplemente quiero desconectar un poco, desconecto el móvil, desconecto el ordenador, pero ahí sí que os invito a no solamente oye, ¿dónde me apunto para este tema de la comunidad hispana? Sino para cualquier duda de prompting que podáis tener y que yo os pueda resolver, yo encantado. Y nada, y añadir también un poco, Kiko, que yo creo que es interesante, en el punto donde estamos, que ahora hay cierto bajón, ¿no? Está bajando el hype, ¿no? Las visualizaciones, joder, el algoritmo, ¿qué pasa aquí, ¿no? Y esto es una cosa que concierne solo a Twitter. Y yo sí que lo he visto como algo realmente lógico, que salió la tecnología, empezamos a ver cosas increíbles, hubo un hype tremendo y ahora simplemente la burbuja está cayendo, pero es normal, vamos a dejar que caiga, que ya estamos yo creo que en mínimos, y ahora va a empezar a subir poquito a poco. ¿Qué es lo que va a pasar? Que Midjourney o cualquier IA generativa pues va a ir encontrando su sitio, y su sitio significa cómo se va a incorporar a nuestro día a día, tanto a nivel personal como a nivel laboral. Es obvio, ¿no? Pues para todos los diseñadores que estáis viendo este vídeo, pues que más tarde o más temprano vais a tener que lidiar con esto, y yo sí que os recomiendo que cuanto más temprano sea mejor, porque aunque queda mucho por regularizar, mucha ética de la que hablar, ¿no? De si esto pertenece a un artista o no, bueno, eso ya se resolverá, pero entre tanto no perdáis el tiempo, o mejor dicho, dedicad tiempo a aprender estas nuevas tecnologías, porque de verdad, y así lo pienso firmemente, es que es el futuro de todos los diseñadores y todos los ilustradores. Y creedme que podéis hacer vuestro propio arte, vuestras propias creaciones con vuestro toque, sin necesidad de estar copiando a nadie. O sea, se puede hacer. Yo, de hecho, y es una cosa que hago por convencimiento. Claro, incluso puedes explicar un poco el flow, ¿no? De esto que hablábamos antes, ¿no? De tu proceso de creación, ¿no? Porque al final tú también eres un creador, ¿no? Como una persona que viene de la parte artística o... Lo que pasa es que estás utilizando estas tecnologías pues para tener tu flow de trabajo y tu proceso que te permite llegar a ciertos resultados también, ¿no? De piezas, ¿no? De piezas creadas. Exacto, y es apoyarte en la tecnología. No hay que tenerle miedo. De hecho, esto es una herramienta que te facilita ese flujo. Si tú eres diseñador o ilustrador, si consigues manejar el prompting para generar una imagen de referencia que plasme lo que tú quieres reflejar, mi opinión, y esta es una opinión personal, creo que partir de esa base te va a acelerar muchísimo más el proceso creativo, porque tú ya vas a poder meter mano a esa imagen y adaptarla a tu gusto, pero ya tienes una referencia. No tiene por qué ser, y aquí es un dilema que yo creo que hay ahora, ¿no? Es que, claro, Midjourney está entrenado con obras de otros artistas. ¿Qué pasa con esos artistas? Bueno, yo lo primero, que son a los que más respeto, porque sin ellos esta herramienta no existiría. Tal y como está ahora la situación, no hay una regulación que te prohíba hacerlo, con lo cual es legal, pero sí que es cierto que yo aconsejo utilizarlo con responsabilidad, porque no podemos dejar de apoyar a los verdaderos artistas. Entonces, si en algún momento utilizáis en vuestros prompts In the Style of, no lo sé, quien sea, Robin Wu, que es uno de mis favoritos, hacerle referencia a él. Y por supuesto, tened cuidado si alguno vendéis obras que se pueden vender, NFTs y demás, andad con ojo, porque en algún momento se puede regularizar eso y puede haber algún problema. Entonces, yo sin embargo, de hecho es un poco filosofía personal y así lo veréis en mis prompts, el 99,9% de mis prompts nunca van in the style of. Nunca suelo añadir ningún artista, aunque me encantaría hacerlo porque hay gente buenísima. Pero prefiero adaptar mi prompt y que sea una combinación de muchísimas obras, que no es más que lo que haríamos o lo que hacen los artistas. Al final tú buscas influencias
más clásicos, más Dalí, más Picasso, o artistas más nuevos, quien sea, quien se te ocurra. Pero al final tú estás buscando inspiración de ellos. Y tú lo que estás haciendo con Midjourney realmente es acelerar ese proceso de inspiración y de creación. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista, aunque respeto que hay otras personas, sobre todo pues gente que se dedica a esto profesionalmente, pues que lo ve como incluso un ataque. Pero vamos, yo aconsejaría que la gente empezase a adoptar esto porque va a ser su pan de cada día en los próximos... Antes hablábamos de 5 o 10 años, Kiko. No, yo no creo que llegue que en 2025, si no es antes, sí, estará ya más que implantado. Con la velocidad que ha tenido de implementación y de crecimiento las IAs generativas en el último año, o sea, hay que ver una imagen. Y ahora empezamos hace un año. Ahora empezamos con el vídeo. Exacto. O sea, yo creo que el mismo proceso que le ha pasado a la imagen en un año, le pasará al vídeo en otro año o medio año. Lo del vídeo va a ser una locura. O sea, ahora mismo estamos utilizando, sí, con Picalabs, con Runway Gen 2, con HeyGen. Estamos generando vídeos increíbles y estamos todavía en la fase embrionaria. O sea, ¿qué nos espera, ¿no? en el futuro? Midjourney, en pocos meses, ha pasado de ser... Bueno, pues un creador de imágenes que, bueno, te crea alguna imagen que puede hasta pasar un poco el filtro, pero es que ahora tú puedes incluso variar, ¿no? Hacer el inpainting y adaptar tu imagen a lo que te dé la gana, jugar con el custom zoom, que es una herramienta también súper útil. Puedes hacer auténticas virguerías en pocos meses. Vamos, estoy convencido. Claro, muchísimo más control sobre lo que haces y eso no va a hacer más que seguir evolucionando. Y yo el futuro que veo en la parte de arte, a mí me encantaría ver un Midjourney, una mezcla entre Midjourney y Spotify. Y me explico. Si yo voy a generar arte o voy a generar una imagen basada en arte de N artistas, pues cada vez que yo haga una generación, igual que en Spotify el artista se lleva un canon, ¿no? un pequeño fee por uso, que aquí los artistas reciban también ese canon, todos los que participen en el entrenamiento de los modelos. ¿Por qué? Porque realmente, bueno, pues estamos utilizando en cierta forma, estamos utilizando sus referencias. Y esto es muchísimo más generoso que lo que hace un artista cuando toma como referencias otros artistas. ¿Sí? Entonces yo creo que es un punto de vista interesante. Le estás haciendo y le estás pagando por ello, ¿vale? Aunque incluso de hecho, no estés usando su... Por cómo lo explicas, hasta me da esa sensación, ¿no? De la tecnología blockchain, del NFT, de cómo se utilizan este tipo de regalías cuando tú estás revendiendo los derechos de un artista que ha generado una imagen. Yo creo que tecnológicamente tenemos esas capacidades, falta pues acabar de implementarlo, ¿no? Pero hasta que se legisle... Estoy de acuerdo contigo de que es una buena manera de homenajear a esos artistas y darles la retribución que se merecen. Correcto. Y a nivel de propiedad intelectual, bueno, aquí yo discrepo con la mayor parte de personas que están en ese bando actual de la discusión, discrepo. Yo sí que pienso que cuando yo creo la imagen es mía. Igual que cuando yo hago una foto, en cuanto hago clic, si yo puedo estar fotografiándote a ti en la calle, pero la imagen es tuya si estás en la calle, hablo en un lugar público en el que te puedo fotografiar. ¿Quién la ha creado? Sí. Yo he dado clic, pero la he creado yo o la ha creado la cámara fotográfica. Sí, que entramos en una discusión. Son discusiones. Sí. Pero realmente yo por eso considero, ¿no? En cuanto yo doy al enter, la imagen es mía, ¿vale? Aunque yo tenga que rendirte tributo o darte el crédito que mereces en forma de fee o lo que sea. Es la discusión que hay siempre en el arte es la voluntad del creador o la selección del creador. Esto en el arte pasa mucho con el ready-made, ¿no? Y ha pasado mucho en las vanguardias de el artista elegía un objeto y ese objeto se convertía en arte porque lo había seleccionado el artista. ¿Es esa voluntad o es la técnica la que hace la creación, ¿no? Entonces son temas que siempre están dentro del ámbito. Yo entiendo perfectamente tu posición. También puede ser que otros creadores y otras personas no estén de acuerdo, pero que entiendo perfectamente tu posición. Y sí que es cierto que yo entiendo que es un espacio ahora que se va a tener que ir regulando todo, se va a tener que ir normalizando y veremos de qué manera los creadores de inteligencia artificial pueden estar reconocidos también, que un poco es lo que nos estás comentando, ¿no? ¿Cómo será el reconocimiento de la propiedad intelectual de los creadores de inteligencia artificial, ¿no? Correcto. Y aquí, por supuesto, esta es la opinión que tengo ahora que puede cambiar. Yo soy una persona que no le importa dar marcha atrás o cambiar de opinión si realmente entiendo
que estaba equivocado. O sea, yo en ese sentido puedo debatir con quien sea de forma respetuosa, por supuesto, y intentar entender. De hecho, yo intento ponerme en la posición de un artista que siente que le están de alguna forma birlando su trabajo. Bueno, es debatible, pero busquemos un punto común. No vamos a buscar enfrentamiento porque eso no nos va a llevar a nada. Entonces, bueno, ese es un poco el punto actual. En cuanto al tema de darles créditos, que me parece obvio. O sea, no, en ese sentido yo lo tengo muy claro. Pero ¿cómo hacerlo? Ya, vamos, eso sí que vamos a tardar en tener una respuesta y siempre va a haber pues, puntos negros y depende también mucho de la responsabilidad de cada uno. Claro. Bueno, al final es lo que siempre se dice, ¿no? De que la tecnología está ahí, depende de cómo tú la uses. Bueno, pues vamos, desde luego tenemos desgraciadas noticias últimamente en España, ¿no? De que se ha utilizado mal, pero... Se ha utilizado mal, pero no es la culpa de la tecnología, es la culpa de quien lo ha utilizado mal. Exacto. ¿No? Como todo. Como pueda pasar con un coche, con un avión, con un cuchillo. O sea, si yo atropello a gente con mi coche, pues la culpa no es del fabricante de coches, la culpa será o la responsabilidad será mía. Exacto. Esto es un poco lo mismo, ¿no? No demonizar la IA, sino aprovecharla. Hombre, yo creo que como tú ofreces, el tener un espacio de debate pues abierto, con argumentación, con diferentes puntos de vista, yo creo que siempre es constructivo y más en momentos como lo que está sucediendo ahora, que se ha generado toda una nueva tecnología que va a revolucionar, ya está revolucionando, ya lo está haciendo. Muchos aspectos personales, laborales, a nivel de optimización de recursos, de generación de valor. Bueno, yo creo que ese debate que propones pues me parece muy, muy interesante poder abrirlo, y yo te doy las gracias de que compartas tu punto de vista y tu opinión dentro del canal para todos los suscriptores y la gente que ve el canal, porque de verdad que para mí es un honor que estés aquí y te lo agradezco. O sea que bueno, yo ya, solo para finalizar, yo ya solo te diría que ¿qué es lo que ves tú ahora ya, entendiendo todo esto que hemos hablado, a futuro, ¿no? O sea, un futuro así cercano, ¿cómo crees que va a haber una pequeña evolución? ¿Pequeña, grande? Hemos visto que ahora justo DALL-E 3 ha salido y hace unas cosas también espectaculares. Lo que hablabas del vídeo, ¿dónde piensas que vamos? Sí, yo ahora, bueno, el tema de DALL-E tengo una gran expectación para ver cómo va a ir integrado con ChatGPT y cómo realmente va a cambiar el... O sea, fíjate que el prompting no tiene tanto tiempo como para que vaya a evolucionar, pero es que va a evolucionar con esta nueva incorporación. Midjourney va a sacar su versión web, o sea, va a haber muchos cambios en pocos meses que van a volver a cambiar el paradigma, ¿no? Ya que no ha acabado no ha terminado el cambio y va a cambiar otra vez. Entonces, bueno, pues cómo va a influir, ahí tengo muchas expectativas y muchas ganas de ver cómo. Todavía no, ahí sí que no puedo opinar porque tengo que tocarlo para opinar. Donde sí que tengo claro o creo que va a evolucionar todo, y es el campo que ahora mismo puede que controle más, que es la creación de contenido. Lo que hemos hablado antes también, ¿no? De HeyGen, ¿no? Esta herramienta que te permite entrenar tu avatar de vídeo con 2 minutos de vídeo, ¿vale? Yo grabo 2 minutos de vídeo hablando en español y es capaz de entrenar un modelo que va a dar como resultado mi avatar hablando en más de 40 idiomas, y que es absolutamente imposible o casi imposible distinguir si realmente soy yo o es una recreación mía, ¿no? Funciona genial. Yo os invito, hago un poco de autopromoción en Twitter, en X. He compartido un vídeo en el que hablo en inglés, en español, en chino, mandarín, en hindú y en árabe. Sí, lo he visto. En hindú y en árabe, ¿no? Sí. No tengo ni idea, hablo un poco inglés, no lo hablo tan bien. De hecho, en el vídeo podéis ver al principio que hablo en inglés y no hablo tan bien. Pero eso es impresionante. ¿Cómo va a afectar? Pues a mí se me ocurre, lo primero que me viene a la cabeza es YouTube, ¿no? YouTube o cualquier plataforma de creación de contenido en el que tú estés hablando en una cámara y quieras llegar a mucha más gente. Si yo solo sé hablar español, pues hablo en español, le doy a un botón y de repente lo mando en inglés, o en hindú, o en lo que me dé la gana. Busco mi target y lo comparto. Creo que esas empresas, YouTube, Instagram, TikTok, cualquier otra empresa, lo va a incorporar de forma nativa, previo pago seguramente, para que tú puedas dar esa opción de que sea la propia plataforma en la que lo traduzca directamente y tú te olvidas, pagando seguramente un fee mensual
y lo tienes. Seguramente. Eso lo tengo claro. Y luego, tema de... Y esto más a futuro, a medio largo plazo, más largo plazo, yo veo claro que la televisión y el cine va a cambiar absolutamente y va a ser muchísimo más personalizado y en tiempo real. En función de tú estás viendo una película y en función de tus emociones, de qué es lo que te gusta, porque el algoritmo o el modelo te va a conocer mejor que tú, que la historia vaya evolucionando dentro de estando acotada dentro de lo que estás viendo, El Señor de los Anillos, me lo invento, pero la historia te va a ir llevando por unos derroteros diferentes a los que mi mujer, que está aquí al lado, está viendo, ¿no? Sí, lo veremos con unas gafas de estas de realidad aumentada, ¿no? sí, y veremos la misma película, pero con, no sé, detalles diferentes, o incluso una película completamente diferente. Quizás a mí me gusta más, no sé, la intriga, y a mi mujer le gusta más las peleas, y en mi historia pues hay muchísimas más traiciones y en la de ella hay batallas épicas. ¿No? Para la misma película, ¿no? Y en televisión lo mismo, o sea, que los contenidos se adapten en tiempo real a lo que tú quieres. Yo eso es como lo veo en un futuro quizás un poco más lejano, pero no creo que estemos hablando de más de 5 años. Pues, o sea, imagínate Netflix y todas estas plataformas, ¿no? Me parece muy interesante esta reflexión. La verdad que es para tenerlo en cuenta, y estoy convencido de que conforme avance la inteligencia artificial, se abaraten costes, hayan más creadores que utilicen la inteligencia artificial para hacer ese tipo de contenidos, como explicas. Seguro que lo que vaticinas llegará en esos 5 o quizá menos años, ¿eh? Y quizás menos, sí. Sí, porque seguro que las grandes empresas de streaming ya están haciendo algo parecido, seguro. Seguro. Muy bien. Oye, pues agradecerte mucho, Tejala, todo el tiempo que has dedicado al canal y a esta entrevista. Estoy muy contento de haber podido charlar contigo y haberte conocido un poco más en persona. Y bueno, lo que ya he comentado, en la descripción voy a dejar todos los links, tanto al Twitter como a todos los recursos que hemos comentado, y el que esté interesado pues ya sabe quién eres, ya te puede poner cara también y contactarte por Twitter o por las redes lo que necesite. Falta. Así que eso nada, es. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti, Kiko, la verdad que encantado. Ya habíamos hablado, ¿no? Por mensaje, pero bueno, hablar un poco cara a cara es mucho mejor, y me ha encantado conocerte también y que me dieras la oportunidad de hablar, bueno, pues para toda tu comunidad, todo el canal, que eso también me permite a mí pues que la gente me vaya conociendo un poquito más. Y vamos, que para mí ha sido un placer y encantado de participar y de colaborar contigo las veces que necesites. Y oye, mira, ya que aprovechamos que en el anterior vídeo en el que también me mencionaste, ¿no?, con las guías y demás, pues que el cupón de descuento pues sigue estando activo. Genial. Y ha ido súper bien, ya lo sabes, ya te lo he comentado, así que sí. Es probable que pronto haya que aumentar el cupo, pero vamos, yo encantado porque está funcionando y oye, que la gente pueda adquirir mis guías, que son gratuitas y algunas son de pago. Pues bueno, que quien quiera adquirirlas de pago, pues que tienes el 50% de descuento. Perfecto. Así que aprovecho la promo, te he colado la promo, Kiko. No, perfecto. Y yo súper contento de poder promocionar ese tipo de contenido para que la gente del canal pues aprenda a hacer prompting y que pueda mejorar sus skills. Y encima, si les podemos echar una mano con ese 50% de descuento, pues te lo agradezco muchísimo. Y es un win-win para todos. Win-win para ellos, para ti, para mí. Y aquí lo que hay que hacer es un poco lo que comentábamos antes, comunidad y entre todos aprender la tecnología y crecer. Así que nada, un fuerte abrazo, Tejala, muchas gracias y seguimos hablando por las redes. Muy bien. Venga, Kiko, un saludo a todos. Adiós. Chao.